buenos días, feliz jueves, ya estamos a 13 de agosto. Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México en esta época de cuarentena en la que también se están pues prácticamente desahogando los testimonios del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, traído desde España para que enfrente este caso. Y en esta semana lo que más ha llamado la atención es que pues prácticamente denuncia al expresidente Enrique Peña Nieto y a quien fuera su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por lo que tocaría al pago de sobornos desde dos ópticas para los negocios con la petrolera y con la constructora Odebrecht, por cierto, y cuánto tiene una relación Emilio Lozoya con Marcelo Odebrecht directamente, el presidente ejecutivo de aquella época y de la familia Odebrecht. Y por otro lado, los presuntos sobornos también que habría entregado en nombre del presidente y de Videgaray a legisladores que en su momento tenían que tramitar lo que sería pues las reformas, en particular la reforma energética. La reforma energética que, por cierto, abrió a lo que es la inversión privada ese sector. Y todas esas denuncias ya se han hecho. Ustedes recordarán que Lozoya está, bueno, pues en este formato de testigo de delación premiada, y eso también ha generado en México muchísimos cuestionamientos sobre si va a pisar o no la cárcel, sobre si merece este formato o no una persona que esté involucrada en este tipo de ilícitos. Y todas estas preguntas ya tienen un parámetro de experiencia, que es lo que hemos visto pasar en otros países, en Brasil, en Perú, etcétera. Y quien ha estado al frente de todas estas, digamos, análisis, investigaciones y en primera línea de batalla, pues es José Ugaz, a quien hace tiempo no saludamos, y ustedes saben que yo recurro a él con muchísima frecuencia. Él es hoy abogado penalista, bueno, siempre lo ha sido, pero es expresidente de Transparencia Internacional allá en Lima. No sabes qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás tú, la familia? ¿Cómo está Perú? Bueno, el Perú complicado, Gabriela. La situación de la pandemia nos ha cogido pese a que habían recursos y el presidente tomó medidas adecuadas muy tempranamente. Sin embargo, la fragilidad de nuestro sistema de salud tan postergado y de la propia economía que se sienta sobre bases informales muy extendidas ha hecho que esto explosione, y hoy estamos liderando en América Latina probablemente siendo el país con la mayor cantidad de muertos por millón en la población. El día de ayer el gobierno ha vuelto a dictar medidas de restricción, ya no se va a volver a poder salir los días domingo. Hay 26 provincias que han sido declaradas en cuarentena total, se han prohibido las reuniones familiares porque ahora se sostiene que son estas reuniones familiares las que después de la flexibilización han promovido el contagio de familias enteras. Y los niños solamente podrán salir media hora al día a pasear con algún adulto cerca de su casa, lo cual efectivamente augura que la situación económica, más allá de la sanitaria, que ya es difícil, va también a un país como el nuestro, en el que ya 3 millones de personas han vuelto a la pobreza en el lapso de semanas, después de décadas de esfuerzo por salir de ahí, nos pone en una situación complicada. En lo personal, gracias a Dios, bien, seguro, y bueno, a pesar de esta situación tan negativa, yo soy patológicamente optimista, así que creo que saldremos más pronto que tarde de esta situación. Hay que hacerlo, aunque nuestras realidades son tremendamente complejas, no se puede no ser optimista o tener esta ilusión de que al final vamos a salir y que un día voltearemos y diremos, uy, ya superamos este tema. Bueno, hablaba yo de Emilio Lozoya, y lo que olvidé decir, por supuesto, dentro de lo que es este esquema de sobornos que se ha descrito y que él ha descrito, pues tiene mucho que ver con la campaña de Enrique Peña Nieto hacia la presidencia. Lo que estás viendo, José Ugaz, tú sabes que empezó la comparecencia desde que lo trajeron a México. ¿Dónde está Lozoya? Estuvo en un hospital. Y después ahora está pues desde su casa, y hay quienes critican mucho esto. ¿Por dónde quieres empezar el análisis? Mira, a mí me gustaría primero plantear un marco conceptual, porque México es un país singular en muchas cosas maravillosas, pero también en algunas cosas muy malas. Y una de ellas es el de la impunidad. México es probablemente uno de los pocos países en la región y en el mundo que tenía la prohibición expresa de procesar a presidentes, salvo que se tratara de casos de traición a la patria. Recién hace muy poco tiempo se ha logrado incluir a la corrupción como uno de los delitos que efectivamente facultan la posibilidad de que un presidente sea investigado y procesado penalmente. Ese es un logro magnífico, aunque en realidad debió ser un elemento básico en cualquier Estado democrático. Quien ejerce el poder y traiciona esa delegación de función pública máxima, robando
u obteniendo beneficios indebidos debería estar sentado en el banquillo de los acusados, como viene ocurriendo en muchos de nuestros países a raíz de estos escándalos recientes. Por eso me sorprende que el presidente actual, López Obrador, haya salido con este lenguaje tan confuso. Primero, recién elegido, dijo que él no iba a investigar, que en México no se debería investigar casos de corrupción, que había que darle vuelta a la página porque no había espacio en las prisiones para albergar a los corruptos, y con lo cual dio un mensaje muy claro diciendo, en mi gobierno lo que vamos a tener es impunidad. Luego, a raíz del caso Lozoya, ha salido con unas declaraciones tan tropicales, por decirlo de alguna manera, diciendo que debería hacerse una suerte de referéndum para que sea el pueblo el que decida si un presidente debe o no, si Peña Nieto en este caso en particular debe o no ser procesado y condenado si fuera el caso. Pero luego dice, lo que pasa es que todos los gobiernos anteriores a mí han destruido este país, lo han saqueado, lo han robado. Entonces, no queda claro qué cosa quiere decir López Obrador siendo el líder máximo del país. Felizmente se ha cuidado de decir que no va a interferir porque no le corresponde. Para eso hay ahora una Procuraduría que siempre ha debido tener independencia y un Poder Judicial autónomo. Sobre esto que está señalando, la primera situación que genera es una enorme duda, digamos, sobre los sesgos políticos y los riesgos políticos que tiene todo el proceso judicial y en particular cuando se esperaba que esto fuera ese borrón y cuenta nueva del que estás hablando, la entrega de cuentas y la rendición de cuentas ante la justicia mexicana, ¿no es así? Es correcto, es correcto. Y precisamente ese marco de impunidad creo que es el que ha favorecido. Mira, México es el único país de los 12 de América Latina involucrados en el esquema Odebrecht que no tenía ninguna investigación en curso con consecuencias reales. Y es la primera vez cuando salta lo de Lozoya que uno dice, bueno, aparentemente esta nueva Procuraduría efectivamente ha roto la inercia de los procuradores anteriores, que eran dependientes del poder político y que lo único que hacían era encubrir todos estos actos delictivos. Entonces, existiendo una ley federal contra el crimen organizado que incorpora, como ya existe en muchos de nuestros países también, me parece que desde hace un par de años el tema de la colaboración eficaz en México, yo creo que eso abre una puerta muy interesante para que ocurran casos como el de Lozoya. Sin embargo, dado que esto todavía implica una incipiente salida de un marco de gran impunidad, el otro día, por cierto, estaba viendo esta serie de Netflix sobre los más buscados en el mundo y empieza con el caso del Mayo Lambada, donde se pone claramente para el estupor mundial cómo un presidente sale y dice, vamos a liberar, ya liberamos al hijo del narcotraficante más buscado porque el Estado no puede con esta situación. Bueno, en ese contexto, digo yo, lo de Lozoya no deja de tener ribetes muy cuestionables. Por ejemplo, que sea derivado inmediatamente a una clínica y que luego se sepa que ha hecho una fiesta privada donde han concurrido sus amigos con regalos y que haya una campaña para apoyarlo. Entonces, eso puede augurar una sospecha de que la política va a interferir y vamos a volver a esta tradición de impunidad en México. Yo espero que no sea así. Creo que efectivamente en la Procuraduría hay espacios de esperanza para creer que esto se va a procesar adecuadamente y que no ocurran situaciones en las que luego el Poder Judicial defrauda, dándole cobertura a los corruptos y archivando los casos. Me imagino que estabas hablando del hijo del Chapo, de Ovidio Guzmán, y que el presidente López Obrador además se fue, le dio la mano a la mamá de Ovidio, estuvo allá en Sinaloa y ahora que estuvo en Estados Unidos, pues tú te acuerdas que el presidente López Obrador dijo que le había entregado la madre de el Chapo, pues una carta que le quiere entregar al presidente Donald Trump en relación con que le permita ver a su familia, etcétera. Exactamente, justo quería decir que en esa serie sobre el Mayo Lambada hay un espacio donde se pone la escena esta del hijo del Chapo, pero eso, digamos, es la renuncia máxima de un Estado que yo he visto a perseguir el crimen organizado. Para comparar la fiesta de la que tú hablas, de la que se ha hecho mención y que ha generado muchísima indignación, en otros países, con digamos, testigo como Lozoya, ¿se habría permitido esta fiesta? No, mira, una persona que entra en un proceso de colaboración eficaz, automáticamente
se somete a una serie de reglas de juego. La primera es la reserva. Evidentemente ahí hay todo un tema sobre cuánto se puede saber y no se puede saber, pero hay razones que justifican estas reglas de reserva. Pero luego tiene que tener un patrón de conducta en el que evidentemente las fiestas y el contacto con personas, por ejemplo, que pueden estar vinculadas a los delitos que ha cometido, está totalmente prohibido. Si no, imagínate un colaborador llega, como en este caso, de Europa a México, se va a la fiesta, se sienta con todos sus compadres y deciden ahí qué es lo que le van a contar a la Fiscalía o a la Procuraduría para engañarla, se ponen de acuerdo cómo destruir evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, el colaborador tiene que entrar inmediatamente en un sistema de aislamiento con reglas que le impone la Procuraduría para que el proceso de colaboración no se contamine y pueda producir resultados adecuados. Claro, entonces aquí lo que debió haber pasado desde el lado federal, porque lo estamos hablando de un caso que es de corrupción que implica a las autoridades federales, pues es haber interrumpido cualquier posible encuentro para que no haya estos posibles acuerdos en relación con lo que se va a decir, para, digamos, presentar lo que sería la evidencia de que es un testigo que le vale mucho al gobierno y a la sociedad mexicana, si es que no está manipulado o si es que no nada más está llevando agua a su molino, que es su causa, la de defender a su esposa y a su madre, que están también señaladas en todos estos esquemas. Ok, ahora, en la sustancia, los señalamientos hacia el expresidente de México, Luis Videgaray, tú sabes que en estos casos hay un circo enorme mediático, hay la opinión pública, antes de que diga nada la justicia, ya tienen un juicio específico y no se han presentado pruebas. ¿Qué estás viendo ahí? Mira, el proceso de colaboración tiene una lógica y una dinámica que tiene que ser seguida para que funcione y no sea una pantomima. Lo primero es que no basta la sola versión del colaborador para asumir que lo que él dice es verdad y esos son los hechos. Entonces, luego de que se le aplican las medidas restrictivas, aquí por lo menos ha debido dictársele, no sé si un arresto domiciliario, pero unas reglas de no contacto con testigos o personas vinculadas al caso para antes de que él pueda hablar con la fiscalía. Una vez que el colaborador da su versión de los hechos, viene un proceso que suele ser largo, porque tiene que ser minucioso, de corroboración de la información que ha entregado el colaborador. Si él dice, Videgaray hizo tal o cual cosa, bueno, ¿qué documentos tiene? Hay que llamar a testigos vinculados. Hay compras de 2 empresas, no recuerdo los nombres en este momento. Agronitrogenados, ajá. Exactamente. Vinculadas a este escándalo, por ejemplo, entonces tendrá que llamarse a los partícipes de esos escándalos, buscar la documentación, hacer los allanamientos, toma de computadoras y base de datos para verificar la información, la unidad de inteligencia financiera tendrá que hacer los rastreos económicos, es decir, hay todo un conjunto de acciones y actividades procesales que tienen que darse lugar después de esta declaración. Esto no es tan fácil como llegar y decir, quiero contar una historia, ya, gracias, perdóneme todo lo que he hecho y me voy a hacer mi vida normal. No, no, no. Hay que ver qué tipo de información es la que se entrega, si tiene la entidad suficiente, si es oportuna, si es eficaz, si va a permitir recuperar dinero, imputar a otras personas, acopiar pruebas, etcétera. Y en función a eso, luego de un proceso que puede durar 2 años, 2 años y medio, dependiendo de la complejidad de los hechos, y por supuesto de la voluntad política que le ponga la autoridad fiscal, la voluntad institucional y los recursos con los que cuente, al final se dirá, bueno, señor Lozoya, efectivamente lo que usted ha dicho de Videgaray es cierto, lo de Peña Nieto está corroborado, usted se le va a reducir la pena en tal porcentaje por haber colaborado con la justicia oportunamente, y paralelamente se abren las investigaciones y los procesos contra las personas que aparecen imputadas. Peña Nieto va, espero yo que así sea, que se le hagan los requerimientos del caso, se le retire la inmunidad, sea pedido en extradición, porque estoy seguro que no va a regresar voluntariamente a México, y se activen los procesos contra él, Videgaray y todos los demás que aparezcan como responsables en este momento. Mira, el Perú tiene bastante experiencia ya en esto. Claro, un presidente suicidado, claro. Tenemos un presidente suicidado, otro detenido en Estados Unidos, ahora con restricciones, camino a la extradición. Alejandro Toledo, perdón. 2 más que están, uno con arresto domiciliario y el otro
investigado con su esposa por estos actos, más el que se quitó la vida. Cuando vino el Papa en visita la última vez, en su primera conferencia, lo primero que preguntó es, ¿qué pasa en el Perú que todos los presidentes terminan presos por corrupción? 5 presidentes electos investigados por corrupción, y entonces esto da cuenta de que sí es posible llevar adelante investigaciones contra poderosos, contra quienes han ejercido la máxima autoridad, si hay una fiscalía independiente y jueces valientes e independientes dispuestos a hacer justicia. Lo que me estás diciendo es que en función de tu primera respuesta, ahí viene otra prueba de fuego en relación con cuánto ya no es intocable un expresidente para que vaya y haga, digamos, que las declaraciones necesarias que tenga que hacer, y el exsecretario Videgaray que también se presente, porque lo que ha generado es un escándalo, pero lo que falta es ver cómo los llaman, cuándo los llaman, si los traen de regreso. Y esta sería, digamos que, otra evidencia de si en México finalmente los presidentes son o no intocables. Absolutamente, absolutamente. Ya hubo un estrellamiento contra la pared en el caso Casablanca del propio Peña Nieto. Hay quienes sostienen hoy día que es el presidente más corrupto de la historia de México. Yo no sé si eso es así, pero sería bastante decir si por lo menos se aproxima a eso. Y sin embargo nunca ha pasado nada. Y yo creo que este es el momento de romper esa tradición de impunidad. En América Latina está pasando. Lula estuvo preso, Dilma cayó del poder, Correa está procesado en este momento, los casos del Perú ya los hemos mencionado, en Guatemala hay un presidente y una vicepresidenta en prisión y la lista continúa. Entonces es evidente, bueno, el caso de Martinelli en Panamá y otros, ¿no? El asunto es cómo aseguramos que esta inicial ruptura de una tendencia histórica de impunidad sea sostenible y que no sea flor de un verano y que después se recompongan las fuerzas corruptas, la corrupción institucional que en México tiene décadas de existencia y vuelva todo a lo que fue antes, lo cual sería una oportunidad histórica perdida para nuestra región y en particular para México. Pues para decirle al Papa el día de hoy que, pues sí, ¿qué pasa en el Perú? Bueno, que funciona la justicia, ¿no? Porque habrá quienes digan, ay, qué corruptos, pues está funcionando la justicia. Y también decirle al Papa que este parece que fue el modus operandi de tantísimos años y entonces casi que un hábito de que sin esta manera de hacer negocios, no hay manera de hacer negocios en la región, José. Ahora, hay dos cosas, ¿no? El tema de yo fui operativo del expresidente y de Luis Videgaray, dice Lozoya por un lado. Te quiero preguntar, ¿qué cosas que vimos en Brasil, qué cosas que vimos en el Perú tendrías que ver en México o ya no estás empezando a ver y te está preocupando? Y en segundo lugar, para cerrar esta entrevista, preguntarte, aquí hay un mérito enorme del periodismo, el periodismo en el Brasil, el periodismo en el Perú, tú lo sabes, y todo lo que hizo acá el Quinto Elemento Lab, que también es en esta alianza de periodistas de la región, pues para articular todo este recuento de los hechos y de presionar finalmente a las autoridades a que investiguen. Y sin embargo, en el caso de Lozoya, estamos hablando de comparecencias en las que la prensa se está enterando por WhatsApp. Te dejo hablar. Bueno, la prensa de investigación, y te lo digo yo que he sido actor de un caso ya hace mucho tiempo, el tiempo pasa muy rápido, pero en el año 2000 a mí me tocó liderar la investigación desde la Procuraduría de la red de Fujimori y Montesinos. Y nuestros grandes aliados fueron los periodistas de investigación. Ellos permanentemente publicaban o nos pasaban información de casos que habían venido documentando por muchos años y que, sin embargo, en el contexto de impunidad en el que vivíamos no pasaba nada. Entonces, una conjugación en la que hay una prensa de investigación fuerte, vibrante, profesional, algunas, aunque sean pocas autoridades, con ganas de hacer las cosas bien, y una ciudadanía dispuesta a apoyar y darle un contexto de respaldo a ambos, funciona. Por supuesto, también con alianzas internacionales que ya implican, porque estos delitos ahora todos son globales, ¿no es cierto? No roban para dejar la plata en México, se la llevan y tienen mansiones en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en lo de Odebrecht la prensa ha jugado un papel fundamental, pero no hay que olvidar que la existencia de un grupo de fiscales jóvenes en Curitiba y de un juez que en su momento hizo lo que tenía que hacer, después podremos juzgar al juez Sergio Moro en las malas decisiones que tomó en su vida, pero en su momento funcionaron.
Y lo mismo ha ocurrido acá en el Perú. Hay un grupo de fiscales muy motivados que viendo lo de Brasil tomaron esa misma dinámica con jueces y entonces esto ha generado una rueda que ha empezado a funcionar. Lento como una rueda de molino, pero con resultados. ¿Qué cosas se esperaría en México? Bueno, primero, México ha tenido siempre un periodismo vibrante y yo creo que hay periodistas de investigación de primera línea. Y por lo tanto, me sorprende lo que me digas que se están enterando por otros lados y que la prensa no está metiéndole el diente con fuerza a esto. Y te cuento, perdona que te interrumpa, Eduardo Bojorquez, a quien entrevistamos hace 2 semanas, o unos días después de que trajeron a Emilio Lozoya, me dice, nosotros seguimos luchando para que este no sea el formato en que la sociedad esté vinculada con las verdades que se están haciendo a partir de la experiencia de otros países. Están peleándolo para que no sea así, perdona. Sí, totalmente de acuerdo con Eduardo. Y yo lo que creo que debería ocurrir, pero muy rápidamente, ¿por qué? Porque hay un primer momento en lo que los corruptos se desconciertan. Probablemente Lozoya ni su grupo ni su red esperaban que iba a haber este manotazo y ya se produjo. Pero si le das mucho tiempo, se recomponen. Hablan, coordinan, se reúnen, tienen dinero, tienen abogados, tienen asesores financieros. Si estás hablando con gente que tiene todos los recursos del mundo para tratar de pagarse una salida fácil de esta situación. Entonces, lo que tendría que hacer la Procuraduría, la Fiscalía, es intervenciones rápidas, allanamientos, toma de computadoras, aseguramiento de las pruebas. Hay que ir a los lugares donde está esa evidencia y asegurarla y buscar inmediatamente a las personas que tienen relación con este esquema de corrupción a fin de buscar también otras delaciones, otros colaboradores que vayan armando una estructura que le permita a la Fiscalía construir un caso que llegue a un buen final y que no termine, como ha ocurrido muchas veces, diluyéndose y diciendo, ay, esto fue una persecución política, lo que pasa es que era un acto contra el PRI. Mentira, aquí lo que estamos hablando es de corrupción pura y dura y ya es tiempo que efectivamente empiece a generarse resultados penales para los autores de estos delitos. Y de la experiencia peruana y brasileña en relación con lo que se viene en 2021, que son elecciones, un calendario electoral muy pesado, y sabiendo que vamos a estar pisando, justamente se van a empalmar lo que es la investigación judicial, los dichos de un presidente que dice que vamos a atacar la corrupción, pero, y ahí podemos abrir otro capítulo de, digamos, nepotismo y lo que se está viendo que denuncia la prensa, pero el factor de la corrupción, digamos, el señalado Lozoya y Lozoya abriendo la puerta a todas estas personas, ¿qué de lo que viste en Perú y de lo que viste en Brasil nos sirve de lección para lo que nos viene en 2021 en ese calendario electoral? Lamentablemente, cuando se cruza el calendario electoral con estas investigaciones de alto perfil que incluyen a políticos, partidos de alto nivel que van a entrar en competencia, lo primero que vamos a escuchar es, esto es una persecución política, está siendo manipulada la investigación para bloquear a tal o cual candidato y hay una mano oscura detrás de toda esta historia moviendo la cuna. Bueno, hay que tratar en lo posible de que caminen por cuerda separada. Las investigaciones penales no pueden tener consideraciones electorales. Y si le toca a un candidato sentarse en el banquillo de los acusados, tendrá que ir al banquillo de los acusados. La sospecha electoral, mira, en nuestros países siempre somos el reino de la sospecha. Todo lo que se hace, uno siempre está buscando cuál es la segunda intención y quién está detrás de cuál o tal movida. Pero no siempre es así. Entonces, mi reflexión es, la justicia tiene que ir por donde tiene que ir, hacer lo que tiene que hacer, y si le toca a un político, a un candidato, qué pena. Ojalá que eso no contamine el proceso penal. Lo otro, que es en campaña, asegurar de que sea una campaña lo más limpia posible, identificar a los corruptos que se quieren presentar, los dineros que están viniendo del lado delictivo para financiar esas campañas, eso le toca a la sociedad civil, a las organizaciones. México tiene varias organizaciones vibrantes también y fuertes en materia de fiscalización pública, monitoreo, lucha anticorrupción, y a la prensa de investigación. Ahora que hay elementos para seguir, hay pistas que se deben profundizar. Esto es una carrera contra el tiempo porque lo que todos quisiéramos es que cuando llegue la campaña electoral intensa se tenga la foto de quién es quién para no elegirlos. Yo decía el otro día en una entrevista que me hicieron aquí que lo que acabamos de ver con la pandemia
tiene que ver con la corrupción. Si un porcentaje de los dineros que nos han robado hoy día estuvieran en oxígeno, en hospitales, en camas UCI, en equipos de protección para nuestros médicos, enfermeras, policías, etcétera, ¿cuántas muertes nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuántas millones de personas no estarían volviendo a la pobreza porque hubieran tenido un empleo digno, etcétera, etcétera? Entonces, la corrupción tiene que ver con todos nosotros. Y la responsabilidad en el corto plazo, por supuesto, es investigar, sancionar y enviar a prisión a los responsables. Pero en el mediano plazo, nosotros también tenemos elecciones en el 2021. Es una responsabilidad ciudadana no volver a votar por corruptos. Y para eso tenemos que tener claro quién es quién los financia, cuál es su tradición, qué han hecho estas personas cuando han estado en la función pública antes, de qué partido vienen. Entonces, hay todo un esfuerzo desde la sociedad civil para informar a la ciudadanía y llevarla a tomar conciencia de que a ver si por primera vez ejercemos un voto responsable y votamos por gente no que nos venga a robar y nos ponga en una situación de muerte como la que estamos viviendo ahora, sino que sea el momento histórico para salir de las crisis históricas que hemos tenido, ¿no? Y no necesitamos héroes, necesitamos políticos que aprecien el equilibrio de poderes y que entiendan y nos digan públicamente que no pueden salvarnos ellos de todo, sino que se necesitan aparatos e instituciones para ello. Y lo último que agregaría yo es que ojalá los mexicanos un día podamos hacer una fiesta, no como la de Lozoya, pero una fiesta en la que realmente celebremos que este proceso va a tener más de virtuoso que de cuestionamientos. José Ugaz, qué gustazo verte y saludarte. Ya sabes que yo siempre me da mucho gusto hablar contigo y te agradezco tu experiencia para darnos perspectiva de lo que nos viene a los mexicanos aquí con estos casos. Gracias, Gabriela. Un gusto de verte también. Cuídate mucho y a México le deseo que este sea el inicio de un camino donde la corrupción empiece a ser arrinconada para abrir espacios de democracia y de desarrollo que nuestros pueblos se merecen. Que así sea, lo anhelamos. Buen día, hasta cualquier momento. Gracias.